Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar del parche 1.9 o la versión 1.9 de Assetto Corsa Competizione, porque quizá habréis visto una especie de documento, ¿no?, que se ha publicado de forma libre en el que se aclaran algunos de los conceptos. Supongo que más o menos lo habréis visto, si no vais a tener el enlace en la descripción. No lo he hecho yo, ni mucho menos, pero sí que es una buena guía de referencia y es sobre la que he hecho una serie de experimentos en Assetto Corsa Competizione, analizando los datos, luego metiéndonos también con Motec y demás. Entonces, esto no es un vídeo en el que os vaya a decir, pues mira, con esta nueva versión tienes que poner la presión en tanto, tienes que poner el camber en tanto. No va de eso. Va de entender los cambios que se han hecho y cómo afectan o incluso cómo modificar los reglajes buscando optimizar las nuevas físicas o los nuevos parámetros que maneja el simulador. Entonces, tema de presiones. Ahora el rango se supone que está entre 26 y 27 PSI. Antes, 26,5 se suponía que era el punto exacto. Estamos hablando de presión en caliente, por lo tanto tenías que ajustar presión en frío cada una de las ruedas para llegar a 26,5 PSI en todas. Y ahora se supone que el rango está entre 26 y 27, de tal forma que en función del circuito, en función de lo que tú quieras, pues deberías estar moviéndote en ese rango, pero que no siempre 26,5 es la perfecta. Mis experimentos han sido probar diferentes presiones, por supuesto, los diferentes neumáticos para acercarme un poquito más al 27, acercarme más al 26, estar clavado en el 26, también jugar en rangos intermedios en ese 26,5 y la conclusión es que al menos a una vuelta menor presión te va a dar más agarre y te va a dar también más rendimiento. Otra historia es que tú quieras una tanda larga, tengas que jugar con las presiones, que quieras jugar con el balance del coche. Voy a poner un poquito más de presión delante para tener un balance de tal forma que se deformen menos los neumáticos. Este tipo de historias. Se puede jugar con ello. No implica que poner 26 sea lo óptimo. Incluso si lo bajas un poco, para determinadas ocasiones, a lo mejor si quieres hacer una vuelta de clasificación perfecta, pues a lo mejor bajarlo incluso de 26 te puede beneficiar. Es decir, poner una presión de tal forma que cuando vayas a dar la vuelta lanzada de clasificación, la presión en caliente en ese punto esté en torno a 26, o esté en torno a 26,5, o esté en torno a 25,7, por ahí, ¿vale? Conclusión, si nos acercamos más al rango de 26 PSI y nos alejamos de ese 26,5 y sobre todo del 27, a una vuelta, y ya digo, en una tanda muy cortita para buscar esa vuelta rápida, deberíamos estar beneficiándonos de una presión más baja. Lo que pasa con esto de la presión es que también afecta a la temperatura. Ahora se supone que el rango óptimo de temperatura pues debería estar entre 70 y 100 grados Celsius. Mejor a partir de 80, según las pruebas que he ido haciendo yo. O sea, a partir de 80 es cuando ya entra un poquito mejor en contacto el neumático, se nota más el agarre, tanto en frenadas como en curvas y demás. Así que si se pone la presión más bien baja, pues nos va a beneficiar en tema de temperatura, que al final es lo que nos da el agarre. Otra cuestión es estar analizando constantemente lo de diferencia entre temperatura interior, central y exterior de cada uno de los neumáticos. Aunque bajemos un poco la presión, ya digo, siempre en unos límites más o menos coherentes, o sea, no hemos intentado poner una presión de 23 PSI, sino que hemos estado en esos límites en torno al 26 como presión baja, la distribución de temperaturas encaja perfectamente, incluso variando un poquito el camber, sigue siendo coherente esa distribución de temperatura, es decir, que haya más o menos la misma diferencia entre la interior y la central y la exterior en todos los neumáticos. Por lo tanto, eso nos da una pista de que no nos estamos pasando de baja presión. Como norma general, bajamos la presión, nos acercamos a esos 26 PSI, en momentos puntuales incluso a lo mejor conviene bajar más, pero subirlo tampoco nos va a beneficiar porque no nos está dando una mejor huella de contacto y eso es además lo que nos dice esta distribución de temperaturas. Luego está, como digo, el tema del camber, ¿no?, de esa inclinación de las ruedas así, esa caída que siempre debe ser negativa, que te quita rendimiento en recta y te da rendimiento en curva. Aquí hay que saber jugar un poquito con el camber, ya no solo para el rendimiento puro en circuito, sino también a nivel de pilotaje. Si tú pones un camber, por ejemplo, muy exagerado de -5, que hemos hecho también por ahí las pruebas, tanto delante como detrás, es decir, una situación un poco exagerada, buscando el mejor tiempo, ya digo, en una tanda corta para buscar la mejor vuelta, de 3-4 vueltas, pues si pones un camber tan exagerado, la frenada va a ser menos eficiente, algo que tiene lógica, porque al final, cuando tú estás frenando en línea recta, el neumático no está apoyando toda su superficie de contacto, sino que está apoyando más la parte interior y menos la parte exterior. Por lo tanto, la huella de contacto es menos eficiente. Así que se supone que vas a tener que frenar más tarde, pero luego la entrada curva la puedes hacer más fuerte, porque ahí es cuando entra en juego el camber. Por lo tanto, si ponéis cambers más exagerados, una caída negativa más alta, tened en cuenta que la frenada y demás puede ser menos eficiente, hablo de frenada justo en línea recta, pero luego la entrada curva sí que la podéis hacer de forma más agresiva, porque va a apoyar toda la huella de contacto del neumático. Y llevándola a rangos extremos, no me ha parecido, viendo los datos y demás, en que
haya unos valores muy malos. Evidentemente la diferencia entre temperatura exterior e interior es más acusada porque estamos inclinando más los neumáticos, pero sigue manteniendo una distribución lógica, incluso si nos intentamos buscar esa presión de 26 psi. Por lo tanto, poner un camber exagerado te va a quitar rendimiento en recta, sobre todo cuando vayamos a frenar, pero te va a dar un mejor rendimiento entrando en curva. ¿Cuándo te puede compensar esto? Hombre, pues si tienes una curva que es de frenar muchos metros y luego meter el coche y salir, pues no te va a beneficiar. Pero si es una curva de frenar poco o incluso ir frenando progresivamente porque es una curva muy larga, muy redondeada, ahí vas a estar muchos metros entrando en curva en giro. Entonces ahí poner una caída más exagerada sí que te puede salir bastante rentable. No todos los circuitos tienen solamente una cosa, entonces es cuestión de encontrar el balance de, oye, pues voy a beneficiarme en estas curvas, voy a verme perjudicado en estas y en global voy a salir beneficiado. Y otro ángulo de las ruedas es el de la divergencia-convergencia, toe in, toe out. Aquí si lo ponemos muy exagerado, divergencia delante o toe out delante y una exageración de convergencia detrás, debería darnos nerviosismo entrando en curva y debería darnos estabilidad saliendo de curva. Aquí las temperaturas sí que se ven un poquito afectadas y sobre todo el rendimiento en recta cuando estamos acelerando también se ve un poquito mermado. O sea, haciendo las pruebas se ve como, aunque la recta empieces más o menos con la misma velocidad, si la recta es muy larga, por ejemplo en el circuito de Barcelona, pues ahí ves como la velocidad va cayendo. No es una exageración, no vais a perder 10 km por hora ni mucho menos, pero a lo mejor en una recta tipo la de Barcelona, ya digo, con unos reglajes estables o más o menos medios en todos los aspectos, si ponéis mucha convergencia o mucha divergencia, a lo mejor perdéis en esa recta 1 o 2 décimas, tampoco vais a perder mucho más. Si eso te ayuda para encontrar un mejor balance en la hora de las curvas, te da más estabilidad, te da más confianza, pues entonces te puede compensar, pero tened en cuenta que también vamos a aumentar mucho las temperaturas y por lo tanto si estamos con presiones muy bajas, caída muy exagerada y encima le metemos mucha divergencia, encima es para una carrera, puede haber mucho desgaste, también puede haber más consumo, entonces ahí sí que quizá no compense tanto, pero sobre todo si es a una vuelta es cuestión de encontrar el balance. No vais a perder tanto rendimiento en recta y os va a dar un poquito en curva. No que vayáis a ser estrictamente más rápido en curva, sino que podáis jugar con su viraje sobre viraje para poner el coche a vuestro gusto. Si vas a un circuito tipo Monza, pues no la pongas muy exagerada. Intenta esforzarte un poquito más y estar un poquito más cómodo en las curvas, porque si te va a quitar 1 o 2 décimas en 3 rectas importantes que hay, pues entonces sí que vas a perder mucho tiempo y no te va a salir rentable. Circuito de Barcelona, hay una recta, por ejemplo, que vas a perder 1 décima y media, ponte, pero si eso lo vas a poder recuperar en las muchas curvas que hay, pues entonces te sale rentable. Y luego está el tema de los bump stops o estos, al final es una modificación en el comportamiento de las suspensiones y también se nota bastante. De hecho, se puede modificar tanto cuánto rango le quieres dar a estos especies de bloqueadores de final de suspensión, llamémoslo así, es como una especie de muelle extra que ponemos al final, pues bueno, puedes modificar cómo de rígidos son y cuánto espacio ocupan, digámoslo así. Entonces, puedes jugar con ambos aspectos y se nota cómo ha cambiado bastante. Esto se puede comprobar con gráficos un poquito más complejos, con la transformada de Fourier y este tipo de historias, y se nota que si bajas mucho el coche, cuando hace tope la suspensión, sí que perdemos bastante agarre, las suspensiones vibran mucho más y eso al final pues es pérdida de agarre. Si la suspensión vibra, rebota mucho, pues lo que está pasando es que no está agarrando todo lo que debería. Nosotros lo que queremos es que las suspensiones siempre estén empujando bien los neumáticos hacia abajo. Si tú tienes un rebote, en el momento en el que te estás como separando del asfalto, aunque no llegues a levantar la rueda del asfalto, significa que estás perdiendo agarre. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, se puede controlar por supuesto, si analizáis luego vuestros datos con Motec y demás, pues lo podéis comprobar, pero sí que es interesante. En cuanto al rango máximo que se estima, pues a lo mejor entre 20 y 30 milímetros, depende un poco de la altura del coche que le deis, porque si lo ponéis más bajo, luego vais a tener más rango de expansión. Si lo ponéis más bajo, vais a tener menos rango de compresión, ¿vale? Eso también hay que tenerlo bien en cuenta. Hombre, más o menos como siempre se dice, lo más bajo posible, mientras que las suspensiones se comporten bien y no tengamos pérdida de agarre, porque tener el coche más bajo aerodinámicamente es más eficiente, pero si vas a perder agarre y demás, tema ya más dinámicos puros, llamémoslos así, pues entonces no te va a salir rentable la jugada. Tú quieres aumentar la eficiencia aerodinámica al máximo mientras no perjudiques el resto de cosas, ¿vale? Entonces, ojo con esto, que sí que se nota, haciendo las pruebas con Motec y demás, comprobando los datos, sí que se nota que al menos ahora afecta. No he hecho las mismas pruebas con la versión anterior, pero bueno, tampoco importa mucho. Lo que importa es saber optimizar las suspensiones, la alineación, los neumáticos y todo para la versión que tenemos ahora. Dos cosas importantes. La primera,
Si queréis ver todas las pruebas, analizar las fuerzas laterales máximas que se consiguen con los diferentes reglajes, ver todo el tema de las suspensiones, las transformadas de Fourier y todas estas historias que son un poquito más complejas, capturas en las que comparamos diferentes momentos y demás, tenéis una masterclass en Level Up Academy, o sea que ahí lo explicamos más detenidamente. Este vídeo dura unos minutos, la masterclass pues dura bastante más porque nos metemos más tranquilamente a analizar todos estos parámetros, que no solo os van a ayudar a entender mejor este parche de Assetto Corsa Competizione, sino que si el día de mañana queréis hacer vuestras propias pruebas con otro coche, otro circuito, otras condiciones de pista, otro reglaje distinto, pues vais a saber cómo hacerlos, o al menos vais a utilizar como lo hago yo de guía para hacer vuestros propios análisis. Y además ahora en Level Up Academy también tenéis incluido reglajes. Y son reglajes a la carta. Vosotros pedís un reglaje y yo lo saco. Se tiene en cuenta, por supuesto, la cantidad de gente que haya pidiendo un reglaje para un simulador, para un coche y para un circuito. Pues si hay muchos de uno, pues eso es el que se va a sacar. O sea que es totalmente a la carta, y cuanto más tiempo llevéis además apuntados a Level Up Academy, pues más prioridad le doy a vuestra petición. Por lo tanto, están totalmente incluidos. No hay que pagar individualmente ningún reglaje, ni hay que pagar una cuota extra, ni mucho menos. Por esos 15 euros al mes en el que se te incluían los cursos, la descarga, las masterclass, los certificados, el soporte y todo eso, pues ahora también hay reglajes para Sim Racing, que además, como digo, son a la carta. Pedís uno y va saliendo. Así que cuanto antes os apuntéis, pues mejor, porque además, como lo acabamos de estrenar ahora, pues habrá menos peticiones y podéis aprovechar. Cuando pidáis uno, pues va a haber menos peticiones del resto y probablemente pues salga el que me estáis pidiendo. Así que aprovechad la oportunidad, que como digo, está todo incluido con esa membresía, no hay que pagar nunca más nada más por nada. Como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, espero que os haya resultado de mucha ayuda y nos vemos pronto.